presentar el documento con el que estábamos trabajando, que era este. Ya. Que era este cosa. ¿Ya? ¿Lo ves ahí? Sí, ahí se ve, ahí se ve, se ve. Entonces, voy a quitarle los símbolos a esto, sí. Ya, ahí se ve. Entonces, habíamos alcanzado a calcular la media, la mediana y la moda de esto. ¿Ya? Haciendo uso de esas fórmulas. ¿Ya? Pero a continuación me piden calcular Q sub 3, que corresponde al tercer cuartil. ¿Ya? Hay que entender que la mediana marca la mitad del valor que está ubicado en el centro de la distribución. O sea, si fuesen 100 personas, ¿no es cierto?, o 100 estaturas ordenadas una tras otra, el valor o la medida o la estatura que se encuentra ubicada en la posición número 50, esa es la mediana. ¿Ya? A eso se refiere la mediana. ¿Ya? Ahora, cuando los datos son discretos, uno ordena los datos y ubica el valor que está exactamente en la mitad y tiene la mediana. Pero cuando los datos son, la variable es continua, como en este caso, o datos agrupados, entonces necesariamente debemos hacerlo mediante esta fórmula. Y esto fue lo que hicimos en la clase pasada. Calculamos la mediana y la moda. Ahora me piden calcular el tercer cuartil. Y el tercer cuartil divide o marca, esta es toda la distribución. La mediana está ubicada aquí. Y los cuartiles hacen esto. Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Entonces, lo que está haciendo esto es ubicar el valor de la variable en esta posición, en la posición que corresponde al 25%, en la posición que corresponde a un cuarto. Aquí, a 2/4 o 1/2, que en ese caso coincide con la mediana, porque es la mitad, y en el tercer cuartil, que es los 3/4. Por lo tanto, para la mediana nosotros dividimos por 2. Como aquí queremos dividirla en cuartos, vamos a tener que en esta misma fórmula dividir por 4, ya, para sacar los cuartos. Y luego indicar qué cuartil es el que vamos a calcular, el 1, el 2 o el 3. ¿Ya? Entonces vamos a tener que esa fórmula que está ahí arriba, se va a cambiar. Q sub 3 va a ser igual a el límite inferior más el tamaño de la muestra dividido por 4, pero todo eso multiplicado por, me piden el tercer cuartil, por 3. Y todo lo demás sigue igual. F sub i menos 1 partido por la frecuencia relativa por la frecuencia absoluta por la amplitud. Entonces, eso es lo que debemos hacer ahora. Debemos calcular Q sub 3. Y para ello debemos ubicar el espacio, o sea, el intervalo del cuartil. ¿Ya? Así como arriba en la mediana ubicábamos nosotros el intervalo en el que estaba ubicada la mediana, o sea, el 50% de la muestra, acá tenemos que ubicar donde están los 3/4 de la muestra, o sea, el 75%. Para ello, ¿qué debemos hacer?
Para ello, ¿qué debemos hacer? El tamaño de la muestra lo debemos dividir por 4 y multiplicar por 3. Y ahí vemos el intervalo en el que vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a ver entonces, ¿cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Chiquillos, ¿están ahí? Nico, Gemi, Javiera, Buenas. Fernando, Joaquín. ¿Me escuchan? Sí, sí, yo lo escucho perfectamente. ¿Cuál es el tamaño de la muestra No. ¿Ya? Ahí está, 200. Eso, Ahora sí. si hay problemas con internet, por si acaso. Este es 200, el tamaño de la muestra. Ese lo debemos dividir por 4 y el resultado multiplicarlo por 3. Si dividimos 200 por 4 nos da 50. Y si 50 lo multiplicamos por 3 nos da 150. Entonces, con esos 150, vamos a la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada nos marca que 150 está ubicado en el intervalo que va de 45 a 55. Por lo tanto, este es el intervalo para el tercer cuartil. Y comenzamos entonces a calcular el tercer cuartil. Ya es muy hábil. Primero, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 45. Más 3n partido por 4, que es 150. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. En este caso es ¿cuánto? 130. 130, muy bien. Todo eso dividido por la frecuencia absoluta del intervalo. Y la frecuencia absoluta del intervalo es ¿cuánto? 172. No, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es n. 50. 50, muy bien. Y todo eso multiplicado por la No, amplitud. por 60. ¿Qué cosa? No, 42. 42, Simón. Sí, 42. Estamos cometiendo un error. Gracias. Y todo eso multiplicado por la amplitud. Y la amplitud del intervalo es de 45 a 55, eso es 10. Y ahora hay que resolver esto nada más. Q sub 3 es 45 más 150 menos 30, eso es 20 multiplicado por 10 dividido por 42. Ya, y aquí echamos mano de la calculadora nomás. Ya, esto es 200 dividido por 42 más 45. Ya. Eso da 49,76. Si alguien quisiera, podría aproximar. Y al aproximar, entonces nos quedaría que Q sub 3, que es lo que vamos a anotar acá, Q sub 3 es entonces 49,76. 49,76. Si lo quisiéramos aproximar, esto debería ser entonces 50. O sea que 50
sería el tercer cuartil. ¿Ya? Profe, ¿lo puede hacer un poco más arriba? ¿Qué cosa? ¿Eso? Sí. ¿Lo de acá? Ah, no, Ujú. está aquí. No me había percatado de eso ya. Voy a escribirlo todo eso. Hasta aquí pueden verlo, ¿no? Sí. Recuerdo lo que yo visualizo allá, sí. No me percaté, disculpen. Entonces tengo que Q sub 3 va a ser igual a 45 más la diferencia entre 150 y 130, que es 20 dividido por 42 y todo eso multiplicado por 10. Q sub 3 entonces es 45 más 20 por 10, 200 partido por 42. Y ahora Q sub 3 es 49,76. Que si nosotros quisiéramos entregar una aproximación al tercer cuartil, debiera ser 50. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Ese es entonces el tercer cuartil. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa nos piden acá? Me piden calcular el decil 6. Y el sexto decil se calcula de la misma manera. Ya, yo les voy a enviar, a ver, una foto de esto, sí. Voy a enviarle una foto de esto para poder borrar. Ya, vamos a borrar. Voy a borrar hasta la moda, porque la moda la tenemos. Ya la calculamos. Esa fórmula es la que vamos a seguir ocupando. Porque ahora voy a calcular el decil, me parece que el sexto decil. Sí, el sexto decil es lo mismo. La fórmula para el sexto decil es esta misma. O sea, el límite inferior más la muestra ahora se divide por 10 decil. O sea, vamos a tener de esa división que considerar 6. O sea, va a ser 6n partido por 10 menos f sub i menos 1 partido por f sub i, todo eso multiplicado por a sub i. Entonces tenemos que ubicar nosotros en qué intervalo está esto. 6n. Eso es 6 por el tamaño de la muestra, que es 200. Partido por 10. Entonces eso es, si simplificamos el 6 por 20, esto es 120. Veamos dónde está ubicado el sexto decil. El sexto decil, entonces, si es 120, está ubicado en qué intervalo. ¿Cuáles son los límites del intervalo? ¿Alguien me los podría decir? Emilia, ¿Cómo? ¿podrías decirme tú cuál es el intervalo que corresponde, en el que corresponde trabajar acá? Si hemos determinado que estamos trabajando en la posición 120. ¿Alguien sabe? No, ¿Ah? yo no. ¿Quién? Sería el de 35-45. Entre 35 y 45. Muy bien. ¿Qué me lo dijo Joaquín o don Nico? Joaquín. Muy bien, Joaquín. Exactamente. A quien dijo que no sabía, tiene que mirar la frecuencia absoluta acumulada. Los N mayúsculas.
Y eso te está contabilizando la muestra. O sea, partimos con 8, después 28, 70, 130. Allí está el 120. Porque el intervalo anterior llega a 70 y se extiende hasta el 130. Entonces, necesariamente, tal como dice Joaquín, el intervalo en el que vamos a trabajar es el intervalo de 35 a 45. Entonces, vamos a calcular esto. Todo reemplazar en la fórmula. Ahora, ya vamos a anotar acá. D sub 6 va a ser límite inferior. Como lo determinamos, ya sabemos que es este. 35. Más 6n partido por 10, que en este caso es 120. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Si miramos ahí, antes de 130 está 70. Y todo eso está dividido por la frecuencia del intervalo en el que estamos trabajando. Y la frecuencia del intervalo que estamos trabajando es ¿cuánto? A ver. 60. 60, muy bien. Y eso multiplicado por la amplitud del intervalo, que es 10. Y ahora resolvemos esto. Entonces, D sub 6 es 35 más 120 menos 70, que eso es igual a 50 dividido por 60 por 10. De donde significa que esto es, si ustedes tienen calculadora, lo pueden calcular más rápido, 5 más 50 dividido por 60 es 5 sextos. Y 10 por 5 son 50. 50 sextos. Ahora debo calcular eso. ¿Ya? Es entonces 50 dividido por 6 más 35. Eso es 43,3. Tres periódicos. Ese es el sexto decil. Es el sexto decil. Por lo tanto, vamos a calcular el sexto decil. O sea, lo voy a anotar acá para que quede registrado luego. Decil 6 es 43,3. ¿Qué significa esto? Etcétera. Aproximadamente 43. Ya. Son muchos aquí, se ve feo. No, ya. ¿Qué significa esto? Que si yo ordeno todo esto, desde comenzando con el 10, recuerden que aquí hay 8 10, 8 valores 10, hay 20 valores 20, hay 42 valores 30, si es que lo pensáramos así. Si los ordeno todos, desde el menor al mayor, en la posición 43 es donde se encuentra, o sea, en la posición, no, el 43 se encuentra en la posición 120. Por aquí. Aquí tenemos el valor 40, por lo tanto esto es coherente. Si el otro es 43, estaba cercano a 130. ¿Sí? Tengo 70, 40, llega a 50. En el anterior era 49. ¿Ya? Es decir, 50. Estábamos ubicados por aquí. ¿Ya? Bien. Entonces, siguiendo esto, yo necesito que ustedes hagan lo mismo para calcular el percentil 40. ¿Qué es lo que deben hacer? No es tan complicado esto. La muestra la van a tener que dividir por ¿cuánto ahora? Si es percentil. ¿10? ¿Por cuánto? 10 no.
No, pues es percentil, de Bien, centímetros. ¿Ah? bien, Por 100. bien. Divides por 100 y multiplicas por cuánto. ¿Cuál quieres obtener? No, no sé. Mira, el decir sexto, ¿qué hicimos? Dividimos por 10 y multiplicamos por 6. ¿Por qué? Porque es el sexto decil. Ahora en el percentil 40 vamos a dividir por 100, como dicen ustedes. ¿Y por cuánto vamos a multiplicar? Profe, si por ejemplo me pide un decentil, Son deciles y percentiles. deciles. Si ¿Ya? por ejemplo me sale un decil, la muestra multiplicada por el numerito que me sale al lado Eso de la es, letra, ¿cierto? Y eso eso es. se divide dependiendo de si es P o D. Exactamente, muy bien, Julio. Ah, ya, y P es 100, ¿cierto? Y D es 10. Deciles 10, cuartil es cuarto, o sea, divides por 4, y la mediana es 2, porque es la de la mitad. Entonces mi Entonces, pregunta era, aquí en este caso, me dijeron que había que dividir por 100. ¿Y por cuánto hay que multiplicar para obtener la posición? 40. ¿Por cuánto? 40. 40. Muy bien. Ya. Con eso obtienen la posición. Yo no le voy a dar los valores, les estoy guiando nada más. Luego tienen que ir a buscar en qué intervalo van a trabajar y de allí reemplazar en esta fórmula, que es la misma. Lo único que va a cambiar es que aquí en lugar de 10 va a ser 100 y aquí en lugar de 6 va a ser 40. Pero todo lo demás es lo mismo. Acá arriba está la fórmula. ¿Ya? Todo va a depender de este. Este es 100. Y acá va a ser, ya. Háganlo ustedes ahora. Eso. Ese pequeñito cálculo. ¿Ya? Y lo conejamos con el valor que voy a obtener yo. Unos minutitos para eso, para que no se nos vaya tanto el tiempo. Lo voy a completar aquí, sí. Este va a ser P. Entonces, bueno, pues sí, pues, Profe, dime. para sacar eh, el intervalo con el que se trabaja, Sí. ¿cómo se hacía? Mira, cuando calculamos este, nos dimos cuenta que 6 n partido por 10 para decir era 120. Esto me representa la frecuencia absoluta acumulada. Entonces tengo que ubicar en qué intervalo se encuentra. Ya, vale, vale. Ya. ¿Ok? Entonces va a ser ahí.
Profe, la división se multiplica por el número de si es P de Q. ¿A cuál te refieres, Joaquín? A ver, ilumíname. Que por ejemplo en la de arriba dice 120 menos 70 partido en 60 por 10. Ese 10 es porque se está trabajando con el décil, ¿cierto? No, ese 10 es la amplitud. Ah, ya, vale. Existen Ah, algunas distribuciones, Joaquín, que la amplitud es irregular. No es regular como acá, que siempre es 10. ya. Pero ese tipo de variables de Paréntesis. distribuciones se trabaja de otra manera, con otras fórmulas. Ya, ¿qué resultado les dio? ¿Cuánto les dio, chiquillo? 36,6 periódico, Sí, si no 37. eso es. Ahí está. Ya, esos son los valores. ¿Ya? Ahora vamos a ir a calcular, yo creo que de nuevo no vamos a alcanzar a calcular todo, pero bueno, avancemos algo. La desviación media, ¿ya? Vamos a calcular la desviación media. ¿Cómo se calcula la desviación media? Todos obtuvieron 36,6 o alguien obtuvo un valor distinto. Igual. Igual, ya, Yo, ya. Ok. Bien, chiquillos, me piden ahora la desviación media. La desviación media es el promedio de las desviaciones. ¿Cuáles son las desviaciones? Este valor de la variable, o sea, la marca de clase, lo restamos de la media aritmética. Y esos valores, una vez que hayamos hecho todo ese proceso, debemos calcular su promedio. Por lo tanto, para calcularlo, y como esto es ponderado, debemos multiplicar por la frecuencia, porque no es una sola persona que tiene esta desviación, son 8. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la media. ¿Ya? Pero, ¿se acuerdan cómo definimos la media? Era los valores absolutos. O sea que vamos a tener que considerar solo los valores positivos, porque si no esto se anula. ¿Ya? Entonces, vamos a restarle a 10 menos 40, después 20 menos 40, pero vamos a ir considerando solo la diferencia positiva. Y eso, a su vez, lo voy a anotar acá de nuevo para que sea más ordenado nada más. Y esto lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Que aquí voy a anotar la frecuencia tal como aparece acá, porque aparece como n sub i.
pero en realidad puede ser F sub I también, da lo mismo, ¿ya? N sub I, ya lo vamos a multiplicar. Ya, ahí estamos, ¿sí? Por los N sub I, me quedo con mayúsculas, me quedo fome. Y ya, ahí sí. Comenzamos entonces. Primero, 10 menos 40, eso es 30, negativo, pero vamos a considerar solo 30. Después, 20 menos 40, que es menos 20, pero consideramos 20. Después, 30 menos 40, que es menos 10, consideramos 10. Después, 40 menos 40, que es 0. Después 50 menos 40, que es 10. Después viene 60 menos 40, que es 20. Y después viene 70 menos 40, que es 30. Recuerden que esta es simétrica, así que vamos a tener los mismos valores. Y ahora debemos multiplicar estos por la frecuencia. 30 por 80, 240. Después viene 20 por 20. Después viene 10 por 42. Luego viene 0 por 60, que lo voy a anotar igual, pero igual me da 0. Después viene 10 por 42. Después viene 20 por 20, que son 400. Y luego viene 30 por 8, que son 240. Ya, ahora tenemos la desviación, el valor absoluto, y tenemos las desviaciones ponderadas. Ahora debemos sumarlas y luego dividir por el tamaño de la muestra. Y con eso obtenemos la desviación media. Veamos ahora. ¿Cuánto es esto? 0. 10 puntos, o sea, 2120. 2120. Gracias, Joaquín. Muy amable. Quiere decir que si dividimos por 200, me va a dar, si eso dividimos por 100, me da 212. 106 da, ¿o no? 10.6 me sale. 10.6. Las desviaciones. ¿Se divide en el total de la clase? Sí, lo divide en O sea, 200. en el total de la frecuencia. Sí, eso le da muy bien. 10.6. Ese es el promedio de las desviaciones. O sea, este dato respecto de la media, este dato 20 respecto de la media, todos estos datos en promedio están 10,6 puntos alejados o en torno a la media aritmética. Pero en promedio, porque resulta que este 10 está alejado, tiene una distancia de 30. Sí, pero hay otro que tiene 20, hay otro que tiene 10, y hay otro que tiene 0. Entonces el promedio de eso es lo que nos indica cuán cerca o cuán lejos está de la media aritmética. Esta es una desviación media bastante alta, ¿sí? Pero hay otras que son muestras más homogéneas, están más cercanas de la media. ¿Ya? ¿Se divide en 200? Este 2120 se divide en 200. Y luego eso es lo que me da el valor, porque se divide por el tamaño de la muestra. Es como calcular un promedio, chiquillos. Es como calcular la media aritmética. Lo único que en lugar de calcular la media aritmética de la variable, se está calculando la media aritmética de las desviaciones. Para calcular la media aritmética, nosotros, ¿qué hicimos? 10 por 8 más 20 por 20 más 30 por 42. Todo eso lo sumamos y lo dividimos por 200. Acá, ¿qué hicimos? 10 menos 40 por 8. Después 20 menos 40 por 20. Después 30 menos 40 por 42. Y así fuimos calculando esto. ¿Ya? Ponderado. El total lo dividimos por el tamaño de la muestra y eso nos da la desviación media. ¿Ya? Lo que viene a continuación ahora es calcular la varianza. Lamentablemente quedan 3 minutos y medio. Y esto se va a cortar y no vamos a alcanzar a
verlo. Pucha, yo quería haberlo visto todo el día, pero bueno. No importa, no me voy a apurar ni nada. La próxima clase comienzo resolviendo eso y de ahí continuamos avanzando, chiquillos, ¿ya? Seguramente voy a tener algún ejercicio, así como me habían pedido ustedes, tipo control, para que respondan, ¿ya? Ya, vale, gracias. Ese va a ser evidentemente que sin nota. Va a tener como único objetivo el que nos demos cuenta, ustedes y yo, en dónde tenemos o dónde hay algún déficit para yo reforzarlo y ustedes para que me pregunten a mí. ¿De acuerdo? Ya. Ya, chiquillos. Quedan 2 minutos ya. Les agradezco la asistencia y cuídense mucho el fin de semana. ¿Ya? Pásenlo, Igualmente. pásenlo bien, pero no tan bien. O sea, quédense en la casa. No salgan, ¿ya? No se vayan a contagiar. Ya, chiquillos, con gusto. Cuídense. Ya. Ya, Igualmente, profe, cuídese harto. chao. Cuídese, profe. Pero, Hasta la Chao. próxima.